Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Debate en Sudaca. Los saludo Josefina Townsend y como todos los días estamos aquí conversando con ustedes, Fátima Toche y Carlos León Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. A ver, los lunes generalmente comentamos lo que ha pasado en los dominicales y lo que no ha pasado también, ¿no? A ver, algunos temas. Creo que son más denuncias contra funcionarios del gobierno, esta camioneta que usaba el secretario de prensa del presidente Pedro Castillo, el exsecretario, también esta denuncia de Carla Ramírez sobre el congresista Edgar Tello teniendo como choferes a proveedores del Estado, que incluso se reúnen con el presidente de Petroperú, y el mismo congresista Edgar Tello considera en declaraciones, he estado viendo en Canal N, que los caviares son los que han presidido la SUNEDU. Y claro, dice, sí, pues pertenecen a la Católica y no hay novedad, y también a la Universidad del Pacífico. Yo no había escuchado al Pacífico como dentro del término caviar, pero bueno, ahí están englobados todos, según el congresista Edgar Tello. Y también vamos a, bueno, conversar si finalmente estas denuncias acercan más al presidente de la República, ya que también se han conocido más datos sobre la tesis y las denuncias de plagio, si estas denuncias acercan más al presidente a la incapacidad moral, la permanente incapacidad moral. Ese es un tema. Y el otro también tiene que ver con lo que ha publicado la congresista Susel Paredes. Ella ha recurrido al Tribunal Constitucional para que su matrimonio celebrado en Estados Unidos pueda ser inscrito acá en RENIEC. Tiene un pronunciamiento y ha dicho que ya la sentencia está dada y que lo más probable es que sea en contra, pero que bueno, en conversaciones también esta mañana el magistrado Eloy Espinosa ha comentado que puede llegar a la Corte Internacional y ahí esto se podría revertir. Creo que comenzamos con las nuevas denuncias, sobre todo las del plagio y este asesor que nunca asesoró al presidente y a su señora. Si esto nos acerca más o no a la permanente incapacidad moral o a la permanente indefinición o a la permanente sensación de stand-by en que estamos. A ver quién se anima. Yo creo que depende, ¿no? Porque en este país ya todo depende, ¿no? Hay que trabajar y hacer el análisis en función a los criterios que ahorita están establecidos en la Constitución. Y esos criterios son tan vagos como la incapacidad moral permanente y las interpretaciones tan ligeras que se le ha dado a eso, que tranquilamente el nivel de plagio y de fraude académico, que incluso podríamos ahí hablar de delitos, ¿no? Como el de falsedad genérica y algún otro tal vez, además del delito de plagio, podría calzar tranquilamente en incapacidad moral, tranquilamente. El tema es que, pues, no se tienen los votos, ¿no? Y al final del día eso es lo principal. Pero sí, cada día más se agrava la situación en cuanto a la tesis, porque ya no es solo, pues, falta de citas, ahora es suplantación de identidades por estos revisores inexistentes, es haber consignado el nombre de un señor que es el único que existe ahí y que dice que él no ha tenido nada que ver con la tesis, es que los formularios que le hacían llenar a los niños de tercer y cuarto de primaria estaban hechos para un tema, al parecer, completamente distinto al que tenía que ver con la tesis, que era el de equidad de género, haciéndoles perder el tiempo, por último, a esos niños, y quitándole totalmente sustento cualitativo a la tesis. Además, el plagio ni siquiera fue acomodado, reproduce realidades normativas y fácticas de otros países, es decir, hace agua por todos lados y ya los esfuerzos del ministro de Cultura paseándose por canales ya lindan pues en lo patético, ridículo, pues no sé, piquichonesco, ya no sé cómo decirlo, por defender algo que ya no tiene cómo, ¿no? Es vergonzoso, por lo menos, no sé si lo acerca a la vacancia, pero es vergonzoso. A la vergüenza. Sí, la vacancia parece no lejana por un tema como la tesis, en todo caso, es lo que era el Perú pre-SUNEDU. Bueno, el Perú post-SUNEDU lo vamos a empezar a Es vivir lo a partir mismo. de ahora, ¿no? Sí. Sí, gracias, porque no es el único caso. Básicamente las universidades hacían eso, ¿no? Lo que hacía César Vallejo,
abrían sucursales, eh, la gente tiene una necesidad económica por los títulos de maestría, entonces los sacaban a como dice el lugar, ¿no? Y ya que dada la demanda también había una oferta de, bueno, si lo necesitas rápido, te lo pongo más rápido, ¿no? Y sin mucho esfuerzo. Y dentro de eso entró el caso del presidente, hace ya 10 años. Ahora, ¿veía que lleva efectivamente un caso de vacancia? No, eso no lo hace menos inmoral. Claro que sí, pero los votos no están, ¿no? Y legalmente creo que tampoco llega. Quizás lo que en todo caso sirve para excluir a gente como Alejandro Salas, ¿no? Que por un pedazo de visibilidad pública o por un cargo mejor puede prestarse a hacer el ridículo en prensa nacional sin ningún problema. Él va y sale así como escudero, como una versión sin gracia de Gustavo Pacheco, el antiguo escudero de Alejandro Toledo, ¿no? Durante su presidencia, el 2001-2006, y aparece, ¿no? Empachado, feliz, a defender al presidente, un espectáculo ridículo, pero ese es básicamente a mí los ministros que tenemos, ministros que no conocen nada de su sector, pero que se dedican a defender al presidente, y en eso estamos metidos. Y parece que creen en el Ejecutivo que lo hace bien, ¿no? Porque se ha convertido casi en el vocero del Congreso, ¿no? Lo vemos en varios sitios, ¿no? Pero también había un mensaje ahí que parecía, no sé, de chantaje político, ¿no? Como diciendo la Alianza por el Progreso, bueno, no me anules la tesis porque si no, ¿no? Puedo anular la tesis de todos aquellos que las sacaron en tu universidad, ¿no? Bajo esos criterios, ¿no? Y también contando, porque finalmente está en manos de un líder político la suerte de otro político, del presidente de la República, ¿no? Que es César Acuña, ¿no? También vi declarar a el ministro de Educación a su salida de Palacio y considera que son temas domésticos, que no debemos preocuparnos por eso, que hay cosas Tiene más rabo de paja, pues. importantes. Sí, Tiene rabo de bueno, paja también. ¿no? Su propia tesis, ¿no? Pero sí, era como, esto no, ¿por qué me preguntan sobre esto, ¿no? Entonces, claro, es tratar de bajarle el nivel al debate, pero bueno, el debate va a seguir además porque están las interpelaciones de 4 ministros esta semana, ¿no? Entonces ahí vemos también si que, por ejemplo, incluyen a lo que estuvimos conversando antes de empezar cuando estábamos coordinando esta conversación, el tema de estos documentos que han sido filtrados, ¿no? Que tú comentaste, Fátima. Sí, sí, es algo muy grave a nivel, digamos, de la seguridad de información sensible del país, que un grupo de hackers y además una organización conocida de hackers haya podido ingresar, ¿no? A los sistemas del Ministerio del Interior con una modalidad que se llama ransomware. O sea, de alguna manera logran que un virus Como un informático ingrese al secuestro, ¿no? sistema, ¿sí? Ingrese al sistema para capturar información, la encriptan, ¿no? Piden un rescate. Si no se le paga el rescate, hacen pública la información. Y eso es lo que ha pasado con una cantidad increíble de correos electrónicos con información sellada como secreta, confidencial, sobre todo ligada a los seguimientos y monitoreo y vigilancia que se hace para temas de terrorismo. Entonces, se ha evidenciado pues que lanzan alertas como si fuera una cuestión relacionada al terrorismo a eventos del lugar de la memoria, organizados por el mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Del Ministerio de Justicia. O sea, A el Patria terroreo a Roja. máxima expresión, ¿no? Sí. A Patria Roja lo acusan de no terrorismo a pesar de que Cerrón decía que eran de derecha. Sí, claro, O que era sea, ¿no? su tepia era el sistema, ¿no? Claro, ¿no? Mientras efectivamente el Ejecutivo acusaba a Patria Roja ser de derecha, el Ministerio del Sí, Interior lo acusaba por terrorismo y no se entiende nada, es una ensalada. sí. Ahora, ¿cómo entienden las declaraciones, si es que se puede entender, de Cerrón? ¿No? Nos conseguimos por la vía pacífica el cambio constitucional o la nueva constitución, y entonces ya sea por una vía pacífica o una no pacífica, dice él, lo van a conseguir. ¿Es el plan B? ¿Y cómo apela esa vía no pacífica? El Pues antónimo no pacífica sería violenta. la vía del azar será, ¿no? Hará una tinca, a ver si alguien gana, porque claro, la otra vía que es la vía supuestamente violenta, que digamos, en la tradición izquierda sería la vía de la lucha armada, es inaplicable, ¿no? En el sentido que ellos no ni siquiera pueden, a las justas pueden tomar consultorías en el Estado, al menos van a tener un ejército, ¿no? Pero creo que es esta cuestión de tipo de cosas declarativas, el radicalismo verbal que subsiste en un sector de la izquierda, ¿no? Entonces tú dices, no vas por la vía pacífica, sino, compañero, vamos a ir por las vías no pacíficas. Uy, qué valiente mi dirigente, ¿no? Firme, va por todo, va a dar el sur del todo por el todo, va a dar la cuota de sangre.
La práctica no tiene cómo, ¿no? Si no es por la vía legal, no tiene otra vía, porque ¿qué va a hacer la vía de las movilizaciones? No puede, la movilización ha sido en su contra hace poco. Así es. Entonces, Sí, claro, tú podrías decir que es la vía de la movilización, y la movilización no necesariamente es pacífica, ¿no? No necesariamente es armada, ¿no? puede Pero, terminar, claro. claro, pero es ese tipo de declaraciones, ¿no? De pecho inflado para Sí, infundir a tu propia gente convicción y fuerza, con realidad no tienes nada, ¿no? Ningún correcto práctico para hacerlo, pero claro, es irresponsable y lo que te genera es eso, ¿no? Que salga, se filtra el video y Cerrón aparezca como el lado, sí, que creo que también le es rentable, ¿no? O sea, dar esas declaraciones le es sí, rentable a Cerrón, más allá que si sea mentira, le sirve, ¿no? Entonces se ubica claro. más a la izquierda del resto. Ah, yo seguro con Claro, su y el, cliente como sea. claro, el fracaso no es de él, ¿no? Porque él continúa en lo mismo, el fracaso es de la bancada y en todo caso el fracaso del presidente de la República y del primer Claro, ministro. sí, y es el sistema, entonces, y el sistema legal se lo impidió. No va a Sí, decir, bueno, compañeros, renuncio, ¿no? Sino vayamos, vamos a buscar otras vías. ¿Qué fuera, vías? sí, Las no pacíficas. ¿Cuáles? No sí. Ah, tengo. no, no ¿No? tengo. Vamos a hackear al Congreso con ransomware ruso y le vamos a pedir un rescate. O sea, no tiene otra vía, Es pero tú que anuncias que ese lo es tienes. el tema que se observa, se ha observado sobre todo el último tiempo en la izquierda, ¿no? Es no pensar en la razón, en lo correcto, sino quién es más de izquierda que otro. Yo me tengo que posicionar como la más pura y verdadera izquierda, si no, no va, nada, caviar, tibio. Claro, y así Sí, emplaza al resto, pues porque si no, Perú va a sí, decir que no quieren, solamente pasa por la vía legal, entonces tú dices, la estrechez de la izquierda que solamente ve las vías legales. Entonces es claro. una vieja discusión en la izquierda, ¿no? La izquierda pro sistema y la que no está como el sistema. La pro sistema solo ve las cosas, esa es la izquierda pro sistema. Nosotros vamos a buscar todas las vías posibles, todas las formas de lucha. Cuando en realidad, Claro, ¿no? El mayor tipo de lucha será que se vaya, no sé, a la lucha, a comer un pan con pavo, con guido bebido, porque de ahí no tiene, pues, ¿no? La capacidad de hacer algo. Eso O va a ser lo sea, más revolucionario, que vayan a la es lo más lucha que de San Isidro, de vayan a de noche a Lóbulo San Gutiérrez. Isidro, ¿no? Sí, empiezan a tirar así a la pista. O sea, fuera de eso, no tienen absolutamente nada. ya va a decir también que los derechos humanos son una cojudez o que son cosas de caviares, pues, ¿no? Los derechos Claro. humanos. Bueno, si dicen que la Universidad del Pacífico es de caviares, bueno, ya Imagínate. sí, tampoco, ¿no? Si están en ese extremo. Y ya Rosendo Serna también había dicho, ¿no? Han archivado el proyecto y democráticamente entendemos, pero seguro que la población va a pedir cuentas. Bueno, en todo caso la población puede pedir cuentas a través de los diputados, los congresistas, ¿no? Ellos mismos se quitan representatividad, ¿no? Finalmente este fue el Congreso que elegimos, ¿no? Entonces ahí hay un tema, creo que quieren deslindar rápidamente de sus representados, ¿no? Incluidos los de Perú Libre, ¿no? Ese es uno de los temas. Otro tema también que estábamos por tocar es el de Susel Paredes, lo digamos a decir, que está esperando el fallo para que se reconozca o que se inscriba el matrimonio que contrajo en Estados Unidos con Gracia Aljovín en RENIEC y está esperando los votos, la sentencia del Tribunal Constitucional que ya tendría que haberse dado, pero se está demorando al parecer porque una magistrada hasta ahora, que estamos hablando, no publica su voto. Ahora, ahí sería curioso y sorprendente porque podría hacerse por la vía judicial lo que no se ha hecho por el Congreso, reconocer este matrimonio. ¿Qué es lo que en otros países ha ocurrido, ¿no? Muchas veces, más que por la vía de una modificación legal propiamente, se ha ganado el derecho por una jurisprudencia. Pero lamentablemente, como bien Susel lo advirtió durante el fin de semana, se ve venir más bien una sentencia contraria, ¿no? Porque la misma conformación del Tribunal Constitucional en este momento es más conservadora, solo se tiene básicamente Eloy Espinosa actualmente como la posición más progresista, ¿no? Y por cierto, espero que el magistrado Eloy, que ha sido mi profesor, se recupere, logre operarse de este trasplante que le tienen que hacer y consiga la sangre necesaria para su operación. Está a la espera de eso, pero se ve venir un fallo contrario, ¿no? Y me parece terrible que haya que apelar a una corte internacional, ¿no? Como la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos para reconocer un derecho de ciudadanos peruanos. Me parece triste, terrible, tener tantos amigos y amigas lesbianas, gays, trans, que viven en pareja y se tienen que ir a otro país
a casarse cuando se les niega en su país de origen este derecho y estar en esa incertidumbre de ¿por qué me tengo que ir a casar a otro país? Mejor espero a casarme aquí, pero también se entiende que no vas a esperar interminablemente, ¿no? Y no solo eso, sino que una vez que te casas fuera, ni siquiera te reconocen ese matrimonio en tu país. O sea, indefensión total, discriminación total. Me Sí, parece terrible. y la vía legal es la que salva, ¿no? Porque algo que no pasa por el Congreso, incluso la vía legal te puede ser adversa, y ya lo ha sido más de una vez, pero por el Congreso no va a pasar, ni con ese, ni con el siguiente. Si hay una constituyente en ese supuesto negado y ficticio, tampoco va a haber, Tampoco. ¿no? Tampoco, todo lo contrario, lo van a ilegalizar, ¿no? Seguramente, me imagino, la ilegalización de las siglas LGTBI. Entonces, claro, ¿no? Al final te queda la vía legal y aún así la vía legal te puede ser, ya ha sido adversa antes, ¿no? Es una pelea de mucho tiempo. Esperemos que esto termine bien y claro, digamos, Susel Paredes, antes fue Jorge Garteche, ahora es Susel Paredes, Sí. ¿no? Y se va repitiendo cada tanto. Digamos, no sé muy bien qué tan factible sea en esta ocasión. Y vamos, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso Garteche, o Garteche versus Reniec, a los voceros de Reniec, algunos de los cuales yo conocía, con una pena defender su postura institucional, ¿no? Porque ellos seguramente estaban a favor de Ugarteche, algunos eran amigos personales de Oscar Ugarteche, pero la postura institucional de Reniec era, pucha, no podemos nosotros, lamentablemente, marco legal nos impide. Triste, ¿no? Pero muchas veces pasa eso, ¿no? El seguir a veces la regla al pie de la letra, y pide que reconozcas derechos a algunos ciudadanos con todos los derechos, ¿no? Al igual que nosotros. Y ojo Sí, que ahí no hay un sí. problema en la Constitución, ¿ah? No, porque la es Constitución legal, no la ley. discrimina para el tema del matrimonio. ¿No? Es el Código Civil, Así es. un artículo del Código Civil Sí. el que lo impide. Entonces, Sí. la Constitución no impide los matrimonios entre personas del mismo sexo. No. Sí, Un artículo pero del Código Civil que se puede cambiar sin problema, o el tribunal podría decir no se aplica por inconstitucional. Pero ahí viene el tema político, ¿no? No hay la voluntad política para hacerlo, no la hubo con los 73 representantes del Fujimorismo, no la parece ahora porque han ganado los dos extremos conservadores y además ni siquiera declararon infundada, declararon improcedente el pedido del caso Ugarteche, ¿no? Ni siquiera se atrevieron a decir sí o no, ¿no? Sino improcedente, es decir, se lavaron las manos, ¿no? Y ahora viene, claro, la elección mañana del Tribunal Constitucional. Entonces vamos a tener un Congreso, por los extremos que hemos visto, conservador, que se echa abajo la reforma de la SUNEDU, también está en contra de la carrera pública magisterial, y vamos a tener también, además de ese Congreso conservador en los extremos que han salido elegidos, también un Tribunal Constitucional muy probablemente conservador también, ¿no? Más que en su constitución, más aún que el que tenemos actualmente. Ahora sí le cambiamos al podcast de nombre y le ponemos depresión, ¿eh? Ahora sí, depresión. Consenso, depresión, ¿no? Y en verdad, yo no entiendo ese debate era, además el podcast creo que inicialmente aparece en campaña, ¿cierto? El año pasado. Ahí sí pues era debate, ¿no? Primer año de gobierno, depresión, ¿no? Ansiedad, angustia, hay que cambiarle el nombre. Señor Tafur, usted está escuchando, cámbiale el nombre, por favor, al podcast. No puede llamarse debate. Todo el día acabamos llorando acá. Si un Ferdinand Marcos Jr. está ganando las elecciones en las Filipinas. Es verdad, eso era nada más interesante. Ferdinand Marcos Jr. gana, y lo que yo no entiendo es cómo Duterte, el dictador filipino, no se presenta, no cambia no podía postular, ¿no? Su hija está presentándose en vicepresidenta. la fórmula como vicepresidenta, sí. Claro, y no postula él, qué mal Fujimori es ese, ¿no? O sea, si ya mató, si ya robó, pues al menos relígete, ¿no? Asume tu todo, liderazgo. ¿no? Manda al vicepresidente y pierde la vicepresidenta. ¿Qué? ¿No? Eso me hace creer que Alberto Fujimori tenía menos una inventiva y una maldad que no es tan usual en los políticos. Yo no entiendo, porque Duterte hace todo eso y pierde, y no se reelige y gana Ferdinand Marcos Jr. Pero sí gana, acá no gana hace 3 elecciones ya, ¿o cuántas Keiko Fujimori? Sí, no, 52 que no gana Keiko, ¿no? Va a ser un androide, va a postular 3028, Keiko postulando pierde. El Zanetón Totu se mantiene. Ese es otro caso que tendríamos que hablar, de la ministra de Trabajo, ¿no? Que en la campaña era la persona que sí declaraba, que sí hablaba, y ahora se ha vuelto también como el ministro de Cultura, ¿no?
Y no una mezcla del ministro de Cultura con Aníbal Torres también, ¿ah? En ese tono un poco matón, ¿no? Que bueno, ya lo veo que se consolida en ella también, ¿no? Todos se terminan transformando, ¿no? En defensores, pero cada vez con más chaira, un poquito más violentos cada vez, ¿no? Como los ánimos se van volviendo más caldeados hasta los defensores, y la gente que pudo haber sido un mejor futuro termina quedando un poco mal, como Betsy Chávez. Yo no sé qué vaya a hacer días después de que deje de ser ministra, por ejemplo, ¿no? Y eso que es joven, tiene 30, 31 años. No sé qué futuro le espera, pero bueno, en el Perú lo bueno es que aún así te vaya muy mal, puedes acabar con muere como Guamán Azcurra, ¿no? Entonces, quizás en un futuro brioso. Sí, claro, no le va a ver tan mal quizás. Bueno, hasta aquí entonces debate. No, depresión. Depresión, su programa diario. Comienza igual, debate de depresión. Muchas gracias, gracias. Nos vemos entonces mañana, Fátima, Carlos, y con ustedes esperamos también que nos escuchen mañana. Buenas tardes. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao.